Soy Guillermo Corstange, fui el primer nieto del Pipi, el nieto mayor. Hoy ya soy bastante más mayor que eso. Tengo casi 45 años y bueno, esa es mi presentación. Y como nieto mayor del Pipi, ¿qué te acordás de tu primer contacto con el Pipi? O sea, ¿qué es lo que más? Vos deberías ser de la familia de esta generación el que más te acordás, que más vínculo tuviste. Bien, me acuerdo parte, digamos, por memoria y por transmisión oral por parte de padres y familiares que, según dicen, el Pipi lleva el nombre de Pipi gracias a mí, dado que aparentemente había algún sketch que no sé de quién era, que decía, me silbaba para pa Pipi, y yo repetía Pipi y quedó Pipi, y ahí quedó el nombre con el cual fue bautizado. Y como era el primer nieto para ambos padres, y el primer nieto para el Pipi, te bauticé al Pipi Arturo, que era el abuelo materno, y al Pipi Pedro, que era el abuelo paterno, con la misma palabra, Pipi. Y Recuerdos, después los primeros recuerdos son bastante difusos. No sabría precisar en qué edad, todos relacionados obviamente con la granja. Algunos recuerdos también con el Pipi cuando vivía en Buenos Aires, en la calle Planes, que recuerdo que Alex estaba estudiando medicina, pero no recuerdo en qué año. Y creería que los primeros recuerdos así que uno puede decir me acuerdo de algo son a partir de los 6, 7 años, todos relacionados con la granja. ¿Y de la granja qué te acordás? Bueno, de la granja me acuerdo de una infinidad de cosas. Me acuerdo de la colonia, de los amigos de la colonia, del Pipi, de la abuela Sara, de que yo de alguna manera fui muy compañero del Pipi, lo ayudaba antes de entrar en la adolescencia, era muy compañero ayudándolo en cualquier tipo de cosas en las cuales él estaba haciendo, digamos, solía ser quien lo ayudaba a tener los clavos o a tener el martillo. Esa era la forma de que él me pedía colaboración, digamos, más que nada una compañía, no para que yo hiciera algo, de ayudarlo en la quinta, de cuando fui más grande, de jugar al ajedrez con él. Bueno, una infinidad de recuerdos, no sé precisar exactamente cuánto, pero miles de recuerdos. En el ajedrez era una pregunta que te tenía preparada. ¿Jugaba al ajedrez en serio? Era, digamos, supongo que en algún momento te hacía mierda el ajedrez, en algún momento capaz que lo hacía mierda a vos. O sea, hubo una contribución mutua de dejarse ganar o en algún momento jugaron al ajedrez en serio. Es interesante la pregunta. En realidad, tampoco puedo precisar a partir de qué edad empecé a jugar al ajedrez con el Pipi. Entiendo que debe haber sido a partir de los 18 años hasta prácticamente cuando el Pipi murió, o sea, cuando tendría 30, 32 años. Obviamente al Pipi no le gustaba jugar al ajedrez con gente que no supiera jugar, que debo haber tenido alguna cualidad a los 18 años de tal suerte que a él le atrajera jugar conmigo y aprendí mucho porque era una persona que si bien no jugaba extraordinariamente bien, jugaba muy bien porque tenía muy buena vista, era muy rápido. Normalmente cuando empezamos a jugar
Él solía ganarme a medida que yo fui perfeccionándome, porque fui estudiando y él fue envejeciendo, éramos más parejos. Y al último tiempo empecé a ganarle con más facilidad. Y en una única oportunidad jugué, no a perder, pero sin prestar demasiada atención a ganar, porque él se ponía incómodo cuando perdía. Digamos, no le molestaba perder, pero le gustaba mucho más ganar. Y se dio cuenta de que yo no había hecho esfuerzo para ganarle y se molestó mucho. A partir de ahí jugamos siempre de igual a igual y normalmente era parejo, digamos, o él ganaba o yo ganaba. Y de la granja, supongo que la primera época que te acordás es la época de la colonia. ¿Qué era la colonia para vos? ¿Cómo era la colonia? ¿Cómo vivías la colonia? La colonia no era tan importante. Para mí yo, digamos, viví la colonia, era muy linda, era conocer un montón de chicos, pero la parte más linda era, me iba junto con mis hermanos los 3 meses de vacaciones y la colonia no duraba los 3 meses, creo que duraba un mes en enero y otra parte en febrero, pero siempre nos íbamos antes de Navidad y volvíamos justo para las vacaciones. Lo que más disfrutaba de la granja era la no colonia, es decir, cuando estaba, por mi carácter, que soy bastante poco sociable, disfrutaba mucho de la granja cuando había poca gente. Cuando había algunos chicos de la colonia que venían anticipadamente, como los Álvarez o como tantos otros que ahora no me acuerdo, o cuando se quedaban algunos chicos fuera de la colonia. Pero en el periodo masivo de la colonia donde había mucha gente, digamos, lo disfrutaba, pero no era la parte que más me gustara. La parte que más me gustaba era cuando estaba con más dominio de la situación. ¿Qué hacía en esa parte o en ese momento? Bueno, la abuela Sara, que medio como que, no es que me obligaba, pero me insinuaba de que fuera compañero con el Pipi, tenía que acompañarlo a hacer las compras al pueblo, a comprar el pan, que era la parte que más me gustaba, de comer pan fresco, de ir al correo, a la casilla de correo, a ver si habían venido encomiendas o cartas, y después de hacer un periplo por la ciudad, por Altagracia, por el pueblo, que le llamábamos en aquella época, que era muy largo y me aburría mucho digamos, lo largo que era el viaje, pero era muy lindo ir con el Pipi a la ida y al regreso. Digamos, era un poco aburrido tener que estar esperando en el auto mientras el Pipi hacía sociales cuando hacía las compras. Al pueblo. ¿En qué íbamos? Creo que desde un comienzo, digamos, Pipi tuvo un montón de autos. Debemos haber ido primero en un Jeep. Después el Pipi tenía un Peugeot, creo que 303, color blanco, que fue el famoso Peugeot que le cayó el tanque de agua encima y quedó inutilizado. Pero me acuerdo mucho de un Valiant color colorado, que era un carromater, un armatoste espantoso, que al Pipi le encantaba. Y en ese hemos ido un montón de veces, hasta ya en la última etapa que, si mal no recuerdo, pasó de ese Valiant a un Volkswagen 1500 color verde. Ese ya era en la última época, cerca del año 86, 87, 88. Y bueno, fuimos al pueblo siempre en auto. Sé que algunas veces alguien fue con él en sulky, en el caso de que había crecidas y no se podía pasar en el auto, pero yo no recuerdo haber ido ni en sulky ni en ningún otro tipo de vehículo que no haya sido un auto, ni a caballo ni nada por el estilo. ¿Te acuerdas de entre medio del Jeep y
Y el Valiant, no había El Peugeot 303. el Peugeot 400. 403. Pero no había un Dodge Coronado, no había un auto grande Dodge Mustang. Sí, había. La verdad que creo que sí, que antes del Valiant había un auto. Yo en realidad no me acuerdo. El Pipi tenía. Me parece que sí, porque creo que era un auto donde viajamos a Brasil con el Valiant. Yo no me acuerdo, no me acuerdo. Creo que había un Dodge Coronado. La verdad que no me acuerdo. Un carro más grande.